Queridos amigos y amigas, es un gusto poder saludarlos, recibirlos en este canal. Quiero que te sientas muy bienvenido, muy bienvenida. Para nosotros es un gusto tenerte en este estudio bíblico. Hoy estaremos avanzando en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuaremos en los versículos 9 al 14, siempre en el capítulo 1. Y bueno, hoy vamos a continuar profundizando en el texto bíblico. Les recuerdo que este es un estudio verso por verso, o sea que tomamos el texto y lo vamos desgranando como una mazorca de maíz. Bueno, si te gusta el contenido de nuestros programas, suscríbete al canal, dale like a la campanita y comparte este estudio con otras personas que tú crees que lo necesitan y que podría ayudarles. Puedes ponerlo en las redes sociales, puedes compartirlo por WhatsApp, lo que te quede mejor. Pero comparte esto con otros para que otros también conozcan a profundidad el texto bíblico y su entendimiento les sea abierto y ellos puedan comprender. Bueno, sin más, vamos a continuar. Continuamos entonces con este estudio verso por verso en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos estudiando los versos del 9 al 14. En las secciones pasadas, pues tratamos de cubrir los primeros versículos y algunos están en la introducción, la parte 1, la parte 2. Hoy vamos a continuar entonces tratando de abarcar estos versículos. Veamos a ver si nos da el tiempo. Y el texto dice de la siguiente manera, leo para ustedes. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre, María. ¿En qué momento histórico estamos? Bueno, recordemos dónde estábamos la semana pasada, en la última clase. Estábamos en aquel momento en que los apóstoles estaban escuchando a Jesús. Jesús les daba las últimas instrucciones y Jesús aquí, ya donde nosotros estamos hoy, es levantado al cielo. Acaban de terminar aquellos 40 días entre la resurrección y la ascensión, entre el día que resucitó y el día que subió a los cielos. Fueron 40 días. Sabemos que 40 días es un número aproximado, pero estuvimos estudiando que durante esos días él trató de demostrar de forma que no quedara cuestionamiento que él había resucitado entre los muertos, y aprovechó también para enseñarles sobre el reino de Dios. Y la semana pasada o en la lección anterior, en el estudio bíblico anterior, estudiamos algunas pinceladas generales del reino de Dios. Vimos que el reino de Dios es el reino venidero, que el reino en el que nosotros estamos es el reino del maligno.
Pero sin embargo, nosotros desde la venida de Cristo ya gozamos de algunas evidencias del reino venidero. Y esas evidencias que gozamos del reino venidero, de hecho, son como en inglés se dice un down payment, como en español se dice como la prima, cuando usted da la prima para comprar una casa, que usted da un porcentaje y luego continúa pagando. Bueno, esas son las evidencias del reino venidero. No lo tenemos en su totalidad, pero sí hay momentos especiales en los que Dios irrumpe en el plano natural haciendo cosas sobrenaturales, como cuando sana, como cuando liberta a una persona adicta, como cuando Dios trae libertad y sanidad a un matrimonio que se están destruyendo. Bueno, también tenemos evidencias mucho más claras, como es la presencia del Espíritu Santo, que recordamos que estuvimos estudiando, que entra a morar dentro del ser humano ahora. Y esa es la evidencia más poderosa del reino venidero, que Dios vive dentro de nosotros, que hoy estaremos profundizando un poco más el tema. Entonces, ahí es donde quedamos. Hablamos también del Espíritu Santo, hablamos de su bautismo. Bueno, vamos a ver qué nos tiene la palabra hoy. Y si tú estás viendo este estudio y no pudiste atender al estudio bíblico pasado, pues ya está ahí en el canal de YouTube, Alexandra Zamora, en el canal de YouTube, y ahí lo vas a encontrar. Entonces, recordemos que Jesús tenía que regresar a su gloria. Eso tenía que suceder. Y esta es una de las razones más importantes por qué nos encontramos aquí con la ascensión, porque Jesús tenía que regresar a su gloria. Jesús no podía quedarse aquí, porque Jesús es Dios, que se hizo hombre para venir a la tierra a comunicarnos el mensaje de salvación y a dar la vida por nosotros, pero su lugar es en el cielo. Entonces, ¿por qué Jesús asciende a los cielos? Bueno, porque tenía que regresar a su gloria, a donde él pertenece. El texto bíblico nos dice en muchos pasajes que él dejó su gloria, sí, que él dejó el trono para hacerse hombre y además de hombre, morir en una cruz como si fuera un criminal. Eso nos dice Filipenses 2. Otra razón es Jesús tenía que dejar una prueba incuestionable, incuestionable. Por eso Jesús entonces nos aparece y en esos 40 días para todos ellos, pero también nos aparece a nosotros, porque nosotros aprendemos a través de las enseñanzas que dejaron los apóstoles. Lucas 24, 52 al 53, el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio. ¿Quién es Lucas? Bueno, el mismo autor de este libro que estamos estudiando hoy, de Hechos. Dice así, ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Sí, Lucas está contando lo que le sucedió a los apóstoles cuando vieron subir a Jesús. Lo está contando en el Evangelio de Lucas, que también fue escrito por él. Y dice que entonces, donde lo vieron subir, dice que lo adoraron. Ustedes se imaginan la impresión que vivieron esos hombres y esas mujeres que estaban ahí viendo a Jesús subir al cielo. O sea, qué impresionante tuvo que haber sido esta experiencia. Dice que lo adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Claro, ¿cómo no iban a estar alegres? Todas sus dudas se disiparon. Todas las cosas que pensaban, los cuestionamientos, todo aquello que no habían entendido todavía. Sí, entonces regresaron con gran alegría. Esa misma alegría que sentimos tú y yo cuando vemos la mano gigante de Dios irrumpir en el plano natural y hacer cosas maravillosas en nuestra vida que nosotros sabemos por convicción interna que vienen de parte de Dios. Nos da alegría porque de alguna forma son señales del reino venidero y como humanos pues nos ayudan a creer, nos ayudan a seguir creyendo, nos animan a continuar en el camino de la fe. Y dice el 53, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Esto es lo que hicieron, según Lucas nos cuenta. Veamos aquí en el libro de Hechos, ¿qué nos dice?
Vamos a ver primero del 1 al 10 y luego veremos del 11 al 14. Habiendo dicho esto, yo sé que ya lo leímos, pero para refrescar a lo que nos vamos a referir de aquí en adelante, sobre todo por el tipo de estudio que estamos teniendo, que no es temático, es verso por verso, es un estudio pues más que requiere más atención al texto. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba, pero se le acercaron dos hombres vestidos de blanco. Ahora, desgranemos este texto para ver qué mensaje tiene Dios para nosotros en este día. Entonces, existen varios casos en la Biblia, no muchos, pero existen, de personas que fueron llevadas al cielo o de personas que fueron resucitadas. Por ejemplo, el caso de Lázaro, que fue resucitado, ¿verdad? Pero luego volvió a morir. Tenemos el caso del profeta Elías en el Antiguo Testamento, que dice la Biblia que fue llevado al cielo vivo. Veamos. Veamos qué nos dice el texto sobre Eliseo precisamente, sobre Elías, perdón, precisamente. En Segunda de Reyes 2, del 11 al 12, dice, mientras ellos iban andando y hablando, o sea, él y Eliseo, Eliseo era su discípulo. Entonces dice que iban andando, apareció un carro de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio, su discípulo, y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Ya Eliseo sabía, nos cuenta la historia, ya sabía que en algún momento Dios iba a llevar a su maestro. Elías, ¿quién es? Elías es un profeta del Antiguo Testamento con una presencia de Dios única, tan única que cuando Eliseo se da cuenta de que Elías va a ser llevado al cielo, le dice, negocia con Elías y no se le separa. Y Elías se da cuenta que no se le quiere separar. Entonces, Elías le dice, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no me dejas separarme? Que todos ahí ya sabían los profetas que Dios se lo iba a llevar, Elías. Le dice, ¿qué quieres? Y Eliseo se vuelve y le dice, quiero tener una unción más grande que la tuya. A Elías. ¿Cómo sería la unción de Elías y la presencia de Dios de Elías? Un hombre que hizo milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, que se volvió y le dijo, estás pidiendo algo muy difícil, Eliseo. Que pueda haber alguien que tenga más presencia de Dios en su vida y más unción. Le dice, pero ¿qué? La vas a recibir, pero tienes que verme en el momento en que Dios me levante. Comprenderán cómo se le pegó a Eliseo. Se le pegó y luego leemos la historia en Segunda de Reyes, que podrían leerlo esta semana, lo van a disfrutar mucho. Eliseo queda con una unción que los muertos resucitaban cuando Eliseo pasaba. Bueno, resulta que entonces el caso de Elías en el Antiguo Testamento, pues es un caso de alguien que es llevado, pero no lo podemos comparar con el de Jesús, porque Jesús murió por nuestros pecados. Elías es alguien quien Dios tuvo la gracia y el favor y se lo quiso llevar vivo y se lo llevó tal cual. Pues supongo yo que al entrar en el cielo, pues tendría que cambiarle el cuerpo por uno no corruptible. Pero estas son especulaciones mías, porque el texto no lo dice, pero sabemos que el cuerpo humano pues se descompone y en el cielo pues no se descompone nada. En el cielo todo está perfecto. Entonces, posiblemente le dieron un cuerpito nuevo a Elías. Qué suerte a la de Elías. A mí me encantaría que me llevaran vivo al cielo. Qué experiencia, ¿no? Qué tremenda las cosas que hace Dios. Bueno, avanzamos. Dice que de repente, cuando ellos están ahí atónitos mirando el cielo, de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, también llamados mensajeros celestiales. También aparecen en otras ocasiones en el Antiguo Testamento.
Y también en el Antiguo Testamento, muchas veces ustedes van a ver que dice, y el ángel de Jehová. Cuando el texto bíblico en hebreo dice, el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Esto lo digo para que sepamos. Entonces, no es lo mismo cuando aparecen mensajeros celestiales que cuando aparece el ángel de Jehová. Cuando ustedes lean que dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesús, aún en el Antiguo Testamento. En la traducción lo diferencian de esa manera. Entonces, estos dos varones vestidos de blanco nos pueden traer a la memoria otros varones vestidos de blanco que hemos visto a través de la narrativa de los evangelios, ¿verdad? Cuando las mujeres en la tumba, ¿recuerdan? Cuando las mujeres llegaron y estaban en la tumba, llegaron a ver la tumba de Jesús y ya Jesús no estaba. Dice que también habían dos hombres vestidos de blanco. Recordaremos que les hablaron, inclusive a los apóstoles también. Entonces, estos dos hombres nos traen en memoria inmediatamente la tumba vacía. O sea que estos ángeles andaban por ahí. Y también en algún momento le aparecieron a los apóstoles, les dijeron que vayan a tal lugar, que ahí los está esperando. En fin, fueron usados por Dios en diferentes momentos durante esos 40 días. Veamos qué nos dice Lucas sobre la tumba. Yo sé que ya lo hemos leído, pero mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Sí, interesante, ¿no? Ambas veces estos dos mensajeros aparecen tanto en la tumba vacía como ahora, cuando ellos quedan atónitos viendo el cielo, aparecen como para redireccionar la atención de la gente. En este caso, ellos buscaban a Jesús en la tumba y ellos le dicen, ¿por qué buscan a ustedes entre los muertos al que vive? Y luego veremos a continuación que también les hacen una pregunta bien interesante a los apóstoles que están atónitos viendo el cielo. Y les dicen, miren lo que estos dos hombres vestidos de blanco les dicen, Galileos, ¿qué hacen aquí? Mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. Entonces, primero les dice Galileos, porque recordemos, todos los apóstoles eran de Galilea. Ellos eran de la parte norte y aquí se encuentran en Jerusalén. Interesante, en este momento se encuentran en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente, a unos cuantos metros del templo. Y estas personas son de Galilea, de una región tan lejos, pero ahí es donde Jesús quiere que estén. Luego también les dicen, como pueden ver aquí, que les dicen, este mismo Jesús, que en el original tiene otro tipo de implicaciones. Así como lo han visto, o de la misma manera, o tan real, o tan personal, o tan físico, como lo han visto, así será que ha sido llevado entre usted, así va a volver, así vendrá, de la misma manera, así de físico, así de real, así con la misma claridad con que lo vieron irse, lo verán regresar. Y con la misma claridad con que lo vieron irse entre las nubes, de las nubes descenderá también. Y hay otros textos más, pues, que nos ayudan a confirmar que Jesús regresa precisamente al Monte de los Olivos, que es el lugar donde está. Ya vamos a ver por qué yo estoy diciendo que es el lugar donde está, porque el texto bíblico mismo nos lo dice. Y aquí vemos en Zacarías. Zacarías es un libro del Antiguo Testamento que podría haberse escrito allá en el siglo VI antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Y miren lo que dice. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos
de este a oeste. Y podemos continuar, pero por un tema de tiempo y para mantenernos en el libro, que es el objeto de estudio, pues no nos vamos a desviar tanto. Pero aquí se está cumpliendo la profecía de la segunda venida de Cristo. Entonces, esta es una de las formas, también esto está en Apocalipsis. ¿Cómo sabemos que Jesús regresará al monte de los olivos? Precisamente al mismo lugar en la segunda venida. Recordemos que el rapto, Jesús llega hasta las nubes y nosotros nos juntamos con él. En la segunda venida, Jesús pone sus pies, como nos dice Zacarías, en el monte de los olivos. Entonces, Jesús promete que va a regresar a la tierra a través de los profetas. El monte de los olivos es el mismo lugar. Es en este momento único de la ascensión cuando el Señor regresa al cielo. En este momento se hizo realidad la promesa y tantas promesas que Él había dado. La Biblia dice que somos su cuerpo. Entonces pensemos en la analogía. La Biblia dice que somos su cuerpo. ¿Quién es? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los creyentes. Entonces, si somos su cuerpo, Jesús es la cabeza, porque eso dice la Escritura. Entonces, si Jesús asciende a los cielos y somos su cuerpo y Jesús es la cabeza, nosotros también estamos en Cristo, somos parte de Cristo. Él nos hizo parte suya. Por eso Él nos llama que somos su cuerpo, compuesto por muchos miembros. Unos que se ven, otros que no se ven tanto, unos que ya murieron y otros que van a nacer. Pero esa es la iglesia universal. Los que ya murieron y los que nacerán, y los que estamos vivos. Y somos su cuerpo. Entonces, nuestra cabeza ya está en el cielo. Independientemente de cuál sea nuestra situación hoy, la dificultad por la que estemos pasando, sabemos que tenemos un futuro asegurado, tenemos una esperanza y no una esperanza de algo que va a suceder, es algo que ya sucedió, ya estamos en el cielo, en el sentido pleno de la espiritualidad. Y lo único que hacemos aquí es seguir en este peregrinaje para que un día Dios nos cambie de cuerpo, porque nosotros los creyentes no morimos. Nosotros viviremos para siempre, solamente tenemos un cambio de cuerpo. Estamos en Cristo. Y es interesante porque miren, si nosotros vemos la teología latinoamericana en la mayoría de los contextos, casi siempre se nos presenta a Cristo como el sufriente. La cruz, Cristo crucificado, los clavos, la corona de espinas, Jesús derrotado en la cruz. Sin embargo, la mayoría de los textos bíblicos, la gran mayoría, hablan del Cristo resucitado, del Cristo que ascendió y que está a la diestra del Padre. Es un Cristo que triunfó, no un Cristo derrotado en la cruz. Es un Cristo triunfante, es un Cristo que reina, un Señor de señores, un alfa y omega, un principio y un final. Él es el todo. Así es como nos lo presenta la Biblia en la mayoría de los textos bíblicos. Ese Cristo victorioso. Y en mis notas anoté que en tiempos de la conquista se trató de convencer a los indígenas de que debían de aceptar todos los sufrimientos que les imponían los conquistadores, precisamente aprovechando ese Cristo sufriente. Y otras veces no nos lo presentan sufriente, pero nos lo presentan como un bebé en brazos. Pocas veces nos presentan a Cristo en el trono a la diestra del Padre, donde verdaderamente está hoy. Para que nos identifiquemos con Él y lo veamos cuán grande es. Porque de alguna manera, claro que afecta el estar viendo el arte, las pinturas, las esculturas, siempre un Cristo derrotado. Tenemos que saber tú y yo que nuestro Cristo está en gloria. Él ha triunfado y nosotros con Él.
Entonces esos dos varones vestidos de blanco les dicen que Jesús va a regresar y que va a regresar al mismo lugar. El verso 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos. ¿Ven? Estaban en el monte de los olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Lucas, ¿no? Dándonos detalles a cuánto tiempo estaba el monte de Jerusalén. Bueno, aproximadamente a 1 kilómetro. Eso nos dice. Los ángeles dieron un mensaje muy poderoso, desviaron la mirada de ellos del cielo para que ellos entonces realizaran que Jesús regresaría. ¿Y qué era el mensaje? No que quedaran ahí como, ¿y ahora qué hacemos? ¿De ahora qué hacemos? Sino que ahora tienen que ir a esperar que se cumpla la promesa, la venida del Espíritu Santo. Ese es el tema. Ese es el tema de lo que tienen que hacer ahora. El Señor, igual que a los apóstoles, los llamó a Jerusalén. A nosotros también nos está llamando de alguna manera a nuestra Jerusalén, a poner nuestros pies en la tierra. Y sí, entender que el cielo es muy importante, pero que nosotros debemos de implementar el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro diario vivir, como ellos. No se podían quedar viendo para el cielo, tenían que mirar de nuevo por donde caminaban, tenían que aterrizar, tenían que hacer del evangelio algo práctico, tenían que ser bautizados por el Espíritu Santo. Este tema aquí de 1,5 kilómetros de la ciudad, bueno, resulta que los judíos le llaman viaje de un día de reposo, que más o menos son como 400 metros. Entonces, en realidad la distancia que se dice ahí es un viaje de día de reposo, o sea, aproximadamente 1 kilómetro, entre 1,5 kilómetros y medio kilómetro. El Monte de los Olivos es esta fotografía y la puse acá para que puedan ver. Este es el Monte de los Olivos. Hoy, aquí está el templo de Jerusalén. Entonces, es relativamente cerca. Es relativamente cerca de donde estaban. Jesús los llevó a un lugar muy cerca. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que era en Betania. En Hechos dice que en el Monte de los Olivos, pero no hay contradicción. Es que Betania queda dentro del Monte de los Olivos. Ahora, no es una montaña como lo que sería para nosotros una montaña en Latinoamérica. O sea, una montaña para nosotros es mucho más alto que lo que es acá. Sin embargo, es espinada, es difícil de subir. ¿Verdad? Pero no es lo que para Latinoamérica es una montaña. Recuerde que estamos hablando de Palestina, es desierto, es todo plano, ¿verdad? Entonces, ese es el monte de los olivos. Y los olivos son como estos, ajá, como estos, como lo que vemos ahí, así son los arbolitos de los olivos. Y dice que cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, estaban todos ellos ahí, todos los apóstoles, todos estaban ahí. Miren que aquí dice Simón el Celote, que es otro que Pedro, y Pedro es Pedro, el que sabemos, el apóstol conocido, pero Simón, el Celote. Esto lo rescato acá para que recordemos cuando estuvimos aprendiendo sobre los diferentes grupos que existían en esa época. Y los celotes era un grupo revolucionario que existía. O sea, ellos aprovechaban cada oportunidad que tenían para decirle al imperio que estaban en desacuerdo con que los hubieran puesto cautivos. Esos eran los celotes. Entonces aquí encontramos que están todos los apóstoles o algunos de ellos son mencionados acá. Lógicamente no está Judas, ya que para este momento Judas ya partió, murió. Sabemos que él pues con las monedas que le pagaron compró un terreno y en ese terreno se fue a ahorcar. Por la tradición sabemos que se le reventó la cuerda y se le abrió todo el cuerpo en dos.
Entonces la muerte de Judas fue una muerte eh, bien violenta, si se puede decir. Pero bueno, Judas ya no está acá. De hecho, vamos a encontrarnos en la próxima sesión de estudio que ellos tienen que escoger a quién va a sustituir a Judas. Y vamos a estar aprendiendo de ese proceso también, de cómo lo llegan a hacer. Ahora, el texto nos dice, como vimos ahí, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alejaban. Subieron. Si ustedes dicen, bueno, pero es que al Monte de los Olivos más bien es como que bajaron. Bueno, subieron porque es muy posible que ellos van a una de estos lugares que existían y que todavía existen. Todavía existen, ¿no? Que la parte de arriba es plana, ahí secan los alimentos, los granos, pero también ahí se refrescaba la gente en los días muy calientes, también ahí llegaban y no sabemos exactamente cómo era el lugar, pero sí, en muchas versiones dice que era el aposento alto. Eh, el aposento alto es mencionado varias veces, como las oficinas de Jesús. Ahí era donde hicieron la Santa Cena, ahí se reunieron varias veces. Entonces, era el lugar de reuniones. En esta época, esta era la forma en cómo Jesús se congregaba con sus discípulos y en dónde se congregaba, porque era lo que convenía, porque era la modalidad, era lo que existía, era el recurso que tenía. Y como hablábamos anteriormente, ¿quién es la iglesia? ¿La iglesia es el edificio? No, el edificio es donde se reúne la iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes. Las personas que creyeron están muertas, las personas que creen estamos vivas y las personas que creerán en un futuro. Esa es la iglesia. Entonces, el lugar donde nos reunamos no es la iglesia, es el edificio. Jesús se reunía, entonces, en este lugar era lo que había, era donde él se reunía. Usted dirá, bueno, habían sinagogas, las sinagogas eran de los judíos. No estaban los judíos de acuerdo con Jesús, ¿verdad? La iglesia entonces son los creyentes. Veremos en el libro de Hechos que la iglesia se congregaba también, lo vamos a ver en el desarrollo del estudio, en el camino, literalmente en el camino. O sea, encontramos a Lidia por ahí trabajando unas telas con colores a la orilla de un río y ahí llegó Pablo y se la encontró. Y ahí empezaron a hablar de Jesús. Eh, Cuando Jesús estaba vivo, se congregaban ¿dónde? En el Monte de los Olivos, por ejemplo. Ellos estuvieron congregados. En la playa también, ¿se acuerdan? Les, les cocinaron unos peces, hicieron unos panes. Jesús hizo el milagro de los panes y de los peces. En otros momentos estuvieron debajo de una higuera. Las higueras dan mucha sombra. Estuvieron debajo de una higuera. También estuvieron en un barco. Él estuvo en un barco con sus discípulos. En el libro de Hechos, cuando la iglesia nace, la iglesia se congrega en, en el camino, en el camino. No habían edificios. Y hoy día lo seguimos viendo, que algunos pueblos en África se congregan debajo de un árbol al aire libre, lo cual a mí me gusta muchísimo. Me parece una forma muy linda de congregarse debajo de un árbol. En Nepal, las personas se congregan dentro de un salón y se sientan en el suelo, aunque tengan sillas, porque eso es lo que va con su cultura, eso es lo que va con lo que ellos, como ellos viven. En la China, por ejemplo, los creyentes se congregan en los subterráneos, en los sótanos, en las partes de abajo de las casas. Por eso se llama en inglés la iglesia underground. En español, la iglesia subterránea. ¿Por qué se congregan en los sótanos? Porque el gobierno comunista de la China no les permite congregarse. Solo a la iglesia cristiana oficial, a quien el gobierno de la China le controla lo que se dice desde el púlpito. Entonces, eh, el congregarse es lo importante. El lugar es importante en la medida en que se necesita. O sea, lógicamente un edificio es importante si las personas lo necesitan. Los misioneros, por ejemplo, los misioneros que están en una etnia
no alcanzada, en un lugar donde todavía el evangelio no ha entrado. Ellos son los únicos creyentes en ese grupo étnico. Nada más. Todavía no han podido ser discípulos. Tienen 3 años de estar ahí haciendo amigos, pero todavía nadie ha tomado la decisión de creer en Jesús. Bueno, ¿dónde se congregan ellos? Si no hay más creyentes, bueno, se congregan en su casa, en su sala, si son un matrimonio. ¿Y qué si es soltero o soltera? Se congrega ahí con Jesús. Sí, entonces el congregarse es importante, el estar con el Señor y el congregarnos es bíblico. ¿En dónde? Es de acuerdo a cada época y a cada tiempo. Jesús entonces se congregaba en este aposento alto mientras estuvo con los apóstoles. Veremos que cuando el Espíritu Santo descienda en Pentecostés, entonces ya no van a estar en el lugar, en el aposento alto, sino que estarán dispersos en muchas partes bajo persecución. Entonces la modalidad se va a adaptar a cada contexto. Nosotros nos congregamos en una plataforma virtual. Tengo amigos que están pastoreando otras iglesias que están haciendo lo mismo, porque ellos al igual que yo creen que a muy poquitos años esta va a ser la necesidad. Aunque, lógicamente, esto no significa que no se vaya a usar la congregación también presencial. Bueno, en el aposento alto no sabemos si tenía techo o no tenía techo. Es posible que sí, porque ahí comieron la cena. Pero también, a ver, yo he estado en Turquía, en estos edificios en Turquía, donde los restaurantes están así en el techo y los usan para restaurantes hoy día. Y anteriormente eran el lugar de refrescarse, donde se ponía una hamaca, donde se ponía algo para recostarse. Pero Jesús sí que estaba ahí en el aposento alto con ellos. Todos estaban en un mismo espíritu, dice el verso 14. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús. Tanto hombres, todos, la palabra todos, o sea, todos significa todos los géneros, significa la familia sanguínea y también los discípulos y también las mujeres y también la mamá de Jesús. Dice, con los hermanos de Jesús y su madre María. Todos estaban juntos, todos. Sí, no había diferencia. No había diferencia de género. Interesante, porque luego ustedes en 1 Corintios, 2 Corintios van a encontrar cuando lean que Pablo tiene que tratar un tema de orden. ¿Por qué? Porque entonces empezaron a dividir a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro, etc. Sin embargo, aquí, con Jesús, todo el mundo estaba sentado en la playa escuchando a Jesús. Y Jesús no mandaba a nadie para un lado, a los niños para allá, a las mujeres para allá, y los hombres que no toquen a las mujeres porque no se debe. No, de ninguna manera, estaban todos juntos en comunión, en asamblea. Pero luego Pablo tiene que hacer un poco de orden ahí porque decidieron separarlos, que era parte de la cultura que venía. Recuerden que en el templo de los judíos, las mujeres solo podían entrar al atrio, que significa patio, o sea, al salón de afuera. Los hombres podían entrar al salón de adentro y el sacerdote al lugar santísimo, que era donde en el Antiguo Testamento descendía la presencia de Dios, a hablar con el sacerdote, en aquel tiempo con Aarón. Pero aquí todos están en un mismo espíritu, todos están orando, nos dice el texto. ¿Y por qué pongo esto? Porque verdaderamente creo que es importante que nosotros rescatemos eso, que están orando. O sea, si los apóstoles, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de los apóstoles, y los apóstoles oraban por algo que ya sabían que era la voluntad de Dios, ya sabían que era una promesa, ya sabían que iba a suceder, y sin embargo, ora. ¿Qué te dice eso de la oración?
No es que estaban pidiéndole algo a Dios que Dios no les había prometido. No, Dios se los había prometido. Jesús se los recordó. Los dos varones vestidos de ángeles le dijeron. Y aún así ellos se van al aposento alto y empiezan a orar y adorar a Dios. ¿Qué nos dice eso de la importancia de la oración? Entonces, aunque la Biblia diga que Dios te va a bendecir grandemente o que ya te bendijo en regiones celestes, igual debemos de orar para que eso suceda en nuestra vida, para que la bendición de Dios llegue a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para que haya prosperidad en tu mesa, para que haya salud en tu cuerpo. Sí está prometido por Dios, sí está en el texto bíblico, pero una y otra vez nos encontramos con casos como estos, donde el mismo Jesús, sabiendo que era la voluntad de Dios que pasara por la cruz en Getsemaní, ora una vez, ora dos veces, ora tres veces, despierta a los apóstoles para que oren. Y él sabía que tenía que pasar por ahí. Aquí los encontramos a ellos, dependiendo de Dios en humildad, reconociendo que necesitan de Dios la bendición, pidiendo para que suceda lo prometido. Que el Espíritu de Dios nos hable y que ponga en nosotros esa urgencia por orar, por entender la importancia que tiene. Por cada 10 minutos que tú ores, te vas a economizar, no sé, cuántos días de sufrimiento. Por cada media hora que tú ores, te vas a economizar. Cuánto trabajo, cuánta lucha, cuánta llenadura, llenando papeles para que te den un trámite migratorio. Por cada 10 minutos que tú ores, cuánto sufrimiento te vas a economizar con tus hijos, con tu salud, tus finanzas. Bueno, aquí tenemos a estos hombres y mujeres orando. Y dice, perdón, y dice que en la oración estaban junto con las mujeres, retomemos eso, con las mujeres, pero también estaban los hermanos de Jesús y también estaba María. Entonces, hablaremos de eso. En este aposento alto estaban todos, la familia de Jesús, sus hermanos, su madre, mujeres y los hombres, todos. El Espíritu de Dios venía sobre todo, sin hacer diferencia. Y posiblemente esas mujeres eran las mismas que Lucas menciona en el capítulo 8. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. Bueno, yo creo que aquí nos llama la atención. Los espíritus malignos existen. Sí hay guerra, sí hay tinieblas, sí hay maldad, sí existe el diablo. No es un cuento, no es una historia, sí existe. Entonces, dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Dios sana. De hecho, la Biblia nos habla del don de sanidades. Dice que hay personas que tenemos el don de sanidades. Y cuando habla del don de sanidades, habla de un proceso en el cual Dios sana a las personas. Pero también el don de sanidades habla de milagros también que pueden ser milagros extraordinarios. Cuando estudiemos el tema de los dones, vamos a ver que la sanidad puede venir a través de un proceso y la sanidad puede venir a través de un milagro. El milagro es ya, inmediato. Usted lo ve ahí mismo. Y la sanidad es a través de un proceso. Pero bueno, lo que quiero que vean que había gente que había sido sana de enfermedades. María dice a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Lo dice el texto bíblico. A ver, no lo digo yo. Ahí lo están leyendo. El texto bíblico dice que tenía 7 demonios. Entonces, sí es posible que alguien esté endemoniado. Y lo digo porque es que ya, a ver, casi no se habla de esto porque mucha gente nos puede ver como locos, pero es que está en el texto bíblico.
No es que vamos a poner un énfasis en hablar del maligno o hablar de los endemoniados, pero por Dios, existen, existen. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos, con su propio dinero, dice el texto, con sus propias finanzas. Muchos más que los ayudaban. Es que no solamente ayudaban a Jesús, los ayudaban a los apóstoles. Para Jesús dedicarse al ministerio, alguien tenía que sostenerlo. Para poder Jesús andar moviéndose de un lugar a otro, alguien tenía que suplirle para el traslado, para parar a almorzar, a comer, para tener un lugar donde descansar, para comprarse sandalias nuevas, para poder meterse esas travesías que se metía. Pero resulta que también estaban los apóstoles. Recordemos que los apóstoles eran de Galilea, tenían esposas. Pedro era casado. De los demás, no recuerdo ahorita si el texto nos dice, pero es muy posible. Eran hombres adultos. A ver, no eran de 50 años, como nos salen en las fotografías. Eran muchachos de 23, 24 años, de 30, como la edad de Jesús. Pero ya eran hombres en la época. Como para estar casados. Entonces, ellas los sostenían. Tenían que tener donde dormir, tenían que tener donde comer, tenían que tener cómo movilizarse. Y estas mujeres entonces proveían para todos los recursos. Qué belleza, qué privilegio tuvieron estas mujeres. Sí, tal vez no andaban predicando, pero fueron mujeres que creyeron. Porque, oiga, yo no sé usted qué piensa, pero dar dinero para el reino de Dios y para sostener a otra persona, para que haga la obra de Dios, cuando uno sabe que uno no tiene ni los dones ni el llamado a predicar o a enseñar, pero uno tiene el recurso económico y cuando uno le da a una persona para que lo haga, hay que tener fe, hay que creer, hay que creer. ¿Y por qué lo digo? Porque creer sin tocarse el bolsillo es mucho más fácil. Si hay una área difícil para el ser humano, es dar para la obra de Dios. Es dar, y sobre todo dar para que otro coma. En este caso, estas mujeres lo hacían. Y de verdad hay que tener fe, porque si hay algo difícil en el reino de Dios, es que la gente colabore económicamente. O sea, la gente cree, pero mientras no me toques el bolsillo. Entonces es muy interesante. Estas mujeres y el trabajo que hacían en el ministerio. La inclusión de la mujer desde el inicio de la fundación de la iglesia, otro aspecto a rescatar de estas mujeres. Estaban incluidas, estaban ahí, caminaban con Jesús. Es que dice que lo acompañaban. Estas mujeres andaban con ellos. No era solamente que le daban y ya. No, ellas se involucraban en lo que ellas iban pudiendo. Es interesante, entonces, cómo muchas veces cuando yo escucho compañeros, colegas, teólogos, enseñando, ellos hablan de estos textos maravillosamente, pero por alguna razón esta partecita donde dice habían mujeres, no la menciona. Hablan de quiénes eran esos apóstoles, el nombre de cada uno, cómo se llamaba, quién era cada uno. Hablan de María, puede ser, pero se brincan el texto donde dice y las mujeres. Interesante, ¿no? Estamos educados a través de la cultura de muchos años a silenciar a la mujer, a no verla, a hacerla invisible en muchos aspectos de la vida. Gracias a Dios, eso está cambiando. Pero quiero que ustedes estén en autos de que esto sucede y pongan atención cuando lo vean. Lógicamente a mí no se me va a pasar porque soy mujer. Generalmente a las teólogas no se les pasa más a los teólogos. Entonces, vamos a ver a Pablo hablando de mujeres todo en Hechos, más de una vez, acompañado por mujeres, sentado con mujeres, comiendo con mujeres. Y eran mujeres, muchas veces las que lo acompañaban también, al igual que a Jesús. Pero aún y así, a través de la historia ha existido eso de hacer a la mujer invisible en el ministerio.
Ahora, ¿qué más encontramos? Mire Mateo 12, 46 al 49. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Oh, llegaron a donde estaba la multitud y le dijeron a alguien, llámame a mi hermano que está ahí adentro. Deseaban hablar con él y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Oigan la respuesta de Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando a los discípulos, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, mi familia de aquí en adelante es la que hace la voluntad del Padre, no mi familia sanguínea. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, qué fuerte. Pero ¿cuál sería el mensaje que Jesús quería decir? ¿Cuál sería? ¿Qué quería Jesús hacer con esto? Vamos a ver. Aunque este texto es muy claro, sin embargo, ha generado mucha conversación de teologías que han surgido por muchos años sobre, por ejemplo, sobre María, sobre la perpetua virginidad de María, por ejemplo. No solo que María era virgen cuando concibió a Jesús, lo cual es bíblico, María era virgen, sino que hay algunas posturas que dicen que María fue perpetuamente virgen, o sea que María nunca cumplió con los deberes maritales, que ella siempre fue virgen. De hecho, hay algunas posturas que dicen que Jesús ni siquiera nació eh, por donde tienen que nacer los seres humanos, sino que nació de otra manera, con tal de abrazar esa postura de que María siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús. Por mensajes como estos, muchas veces se considera que el pecado del adulterio inclusive es mucho más grave que el de la explotación o el robo, la corrupción política o la difamación de un ser humano. ¿Por qué? Porque se le ha puesto un énfasis a esto como que si el sexo fuera pecado, cuando el sexo no es pecado. Dios creó el sexo y Dios creó que el matrimonio disfrute durante el sexo también. Es parte de por qué Dios lo creó. Algunos hasta dicen que el pecado de Adán y Eva, la manzana, era el sexo. Eso no dice el texto bíblico, para nada, para nada. Ya antes de eso, ya Dios les había dicho que se procreara. Así que, ¿cómo se iban a procrear así? No. Así que el sexo no es el pecado. Las tradiciones que apoyan esta postura dicen que María no tuvo más hijos y que ella no cumplió con sus deberes conyugales con su marido y que siempre fue virgen. Inclusive hay muchas personas que no leen la Biblia, desde luego, que creen que el pecado original era entonces el tema de la manzana, era precisamente eso. Pero bueno, esta discusión en realidad no tiene importancia en el plan de redención. Si María tuvo o no tuvo más hijos, no cambia nada. Tal vez lo que sí tiene importancia es que recordemos que María fue escogida por Dios de manera especial, una mujer santa y consagrada, con un llamado único, a quien Dios incluye desde esta perspectiva como portadora del nacimiento de Jesús en el plan de redención, pero sí creo que es importante rescatar que María era una mujer que necesitaba ser salva, como todos los demás seres humanos. Era una mujer que estaba en el aposento alto, junto con todos los demás discípulos y con sus hijos y con otras mujeres que seguro eran amigas de ella. Ella estaba ahí con humildad, buscando también ser bautizada por el Espíritu Santo. Creo que eso sí es importante rescatarlo. No encontramos a María tomando ningún tipo de crédito en el plan de la salvación, para nada. No la encontramos en el aposento alto diciendo, pero pídanme a mí, que yo soy la mamá, a mí me va a escuchar mejor.
No, no encontramos eso. Tampoco encontramos a María, no sé, siendo venerada durante la iglesia primitiva. En ningún caso usted encuentra veneración hacia María. Y el mismo Jesús, mire la forma en cómo contesta. ¿Será que Jesús estaba ya trabajando este tema que ha sucedido a través de la historia, de que se le ha dado a María crédito salvífico en el plan de redención? María nunca lo buscó. La iglesia primitiva no hay un solo texto que lo diga. Es, eh, es importante, claro que es importante. Y vamos a ver por qué. Porque la Biblia dice que hay en Timoteo 2, 5 y 6, primera Timoteo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el mediador, que Dios se hizo hombre en Jesucristo, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Por qué es que el único mediador es Jesucristo? Porque fue el que dio la vida como rescate por todos. No hay otro mediador. ¿Qué significa la palabra mediador? Aquí la puse en el griego, significa puente. No hay otro puente, no hay otra conexión entre Dios y el ser humano, de donde viene precisamente la palabra pontífice. Viene de la palabra puente, precisamente, que es también lo que hace el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía Aarón? ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes se conectaban con Dios para luego conectar y decir lo que Dios había dicho al pueblo. Bueno, con la venida de Cristo en la cruz del Calvario, con morir Jesús y nosotros creer en ese sacrificio y recibir nosotros al Espíritu Santo, resulta que ya no necesitamos a otro sacerdote, porque tú y yo, dice Primera de Pedro, somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios. Todos somos sacerdotes, todos somos pontífices, todos somos puente, en el sentido de que podemos presentarle a una persona a Jesucristo, pero para presentarnos delante del Padre solamente hay un mediador, Jesucristo. Jesucristo. Y es muy claro el texto, como lo pueden ver. Ahora, sigamos usando otros versículos para darle base a lo que estamos hablando. Mateo 12, 46 al 49. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Andaban buscándolo. Aquí dice su madre y sus hermanos. El punto acá, generalmente, teológicamente hablando, es que dicen que no eran hermanos, sino primos, porque la palabra en griego es muy parecida. Pero como les decía anteriormente, es irrelevante si tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Honestamente, eso no es importante. Sí es importante que ella no fue venerada. Sí es importante que esta es la última vez, ahí en el aposento alto, que se menciona a María, en todo el compendio bíblico. De aquí en adelante ya no es mencionada ni una vez más. Entonces, Mateo dice que llegaron los hermanos. Y uno dice, pero ¿cómo? Los hermanos de Jesús no creían en él. ¿Y cómo que ahora están ahí en el aposento alto? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pasó esto. Ellos llegaron a buscarlo en el libro de Mateo, nos cuenta, y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y los leímos, ¿no? Sí, para Jesús no lo eran. Sin embargo, ahora están en este lugar. ¿Por qué están ahora en este lugar? Porque ahora sí creyeron. Porque ahora sí creyeron. Miren qué interesante. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, este está fuera de sí. Esto es lo que opinaban los hermanos de Jesús. Cuando dice parientes aquí, son los hermanos. Dicen que Jesús estaba en un lugar y sus hermanos decían que estaba loco.
Sin embargo, ahora los vemos en el aposento alto, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Cómo la vida de un ser humano puede cambiar. Cómo posiblemente tú, yo, no creíamos en Dios. O tal vez no creemos hoy, tal vez no estás creyendo hoy todavía. Pero Dios puede cambiar eso en tu corazón si tú le das la oportunidad de que entre en tu corazón. Si tú tomas la decisión de creer en Él, es por fe. Porque los hermanos de Jesús creían que estaba loco, se reían de Él. Y sin embargo ahora están aquí. Y más adelante vamos a ver que el jefe de la iglesia en Jerusalén fue el hermano de Jesús, Jacobo. Y lo vamos a estar estudiando pronto. Así que Dios puede hacer transformaciones en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Él puede hacer obras nuevas. Él puede quitar y puede poner. Él puede transformar inclusive la sociedad de la época con la inclusión de la mujer dentro del ministerio. O con darle el lugar, por ejemplo, al Espíritu de Dios para que ahora descienda. Entonces ya Jesús no tiene que estar con la limitante de un cuerpo humano, porque ahora Él puede estar en todas partes y en todas partes puede estar completo. Y porque ahora Él vive dentro tuyo y dentro mío, porque el templo de Dios ya no es un edificio como era en el Antiguo Testamento, que Dios descendía al lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo es aquí adentro en tu corazón. Ese es el lugar, tu cuerpo es el templo de Dios. Ahí es donde el Señor quiere morar. Ahí es donde Él quiere establecer su gobierno. Ahí es donde Él quiere ser tu Señor. Entonces, ¿cuál es esa área de tu vida que todavía no le has entregado a Dios? ¿Cuál es esa área que te cuesta y que estás luchando y que tal vez hoy es el día para que tú se la entregues y le digas, Señor, gobierna en esta área también? Hoy tomo la decisión de someterme a tu voluntad. Mira la transformación que Dios hizo a través de Jesús hasta en los hermanos. Todo esto pasó cuando en la resurrección lo pudieron ver, lo pudieron escuchar. Y entonces se les abrió el entendimiento. Yo oro a Dios que la palabra de Dios abra tu entendimiento para que tú puedas comprender estos misterios, para que puedas creer por fe en lo que tenga que ser por fe. Pero después de que has creído por fe, para que la educación en la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios serio, pueda ayudarte a abrir tu entendimiento. Y nos dice Romanos, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, si crees que Jesús murió en esa cruz por tus pecados, también vas a resucitar con Él y tendrás vida eterna. Y esa es la promesa que nos hace la palabra de Dios, o sea, Dios mismo. Pero tú tienes que creer. ¿Vas a tomar la decisión? ¿Vas a meditar en eso? ¿O vas a esperar al próximo año, a que sea enero para tomar una nueva resolución? Yo te sugiero que lo hagas hoy, que creas en Él, que permitas que Dios gobierne tu vida y que le entregues esa área que todavía la tienes para ti, que no se la quieres dar, para que entonces veas la gloria de Dios en tu vida. Y recuerda, si Dios te ha prometido cosas en su palabra, debemos orar para que se den en nuestra vida. La oración es un asunto serio. Hay que tomarlo con seriedad. Economízate muchas lágrimas, economízate mucho sufrimiento, economízate muchas enfermedades, economízate mucho dolor, invirtiendo un tiempo en la oración para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Que Dios continúe ayudándote.
Oro al Señor que continúe abriendo tu entendimiento, que esta palabra sea como una semilla que germina y que da fruto, que florece y repercute en todas las áreas de tu vida, en el plano espiritual, físico, material, que Dios continúe trayendo alimento a tu mesa, que ayude con los retos financieros, que Dios espiritualmente siga dándote el crecimiento que necesitas para verlo a Él cada día más grande y poder creer en que Dios te puede contestar a cada oración y a cada necesidad, porque Dios te ama. Tú eres importante para Dios. Recibe un abrazo de parte del Señor. Que Dios continúe la obra que un día comenzó en tu vida. Bueno, hemos terminado con el estudio de hoy. Continuaremos pronto con los versículos que siguen, siempre en el capítulo 1 hasta terminarlo, y avanzaremos con el resto de los capítulos. Sin más, me despido, pero siempre invitándote a que te unas al próximo estudio. Y te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y nos vemos pronto.